Shabbat Shalom Mekulam a toda la congregación de la Nueva Jerusalén. Que el Todopoderoso bendiga este precioso Shabbat y agradezcámosles por el privilegio de poder participar nuevamente en un Shabbat más, de ser partícipe de su reposo y del ciclo nuevo de estudio de Torah, que hoy se inicia con la parashá número 1 llamada Bereshit, por causa del principal o en el principio de él, que empieza en Génesis capítulo 1:1 hasta el capítulo 6:8, y que tiene además al profeta Isaías en el capítulo 42, versículos del 5 al 21. Marcos, en Brit Hadashah, en la Mesorá, capítulo 1, del versículo 1 al 45. La palabra de Todopoderoso dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Esta palabra que tiene que ver que el Todopoderoso desde el principio, Bereshit, es decir, es una casa de Bereshit que creó Elohim en los cielos y la tierra. Acuérdate que la Torah termina con la palabra Israel. Es decir, que en el principio el asunto es con Israel, desde el principio. Y tenemos que tomar en cuenta, por eso, que 7 cosas fueron creadas antes del mundo fuera establecido, según el Talmud, pero que están respaldadas por las escrituras mismas. La Torá, en Proverbios capítulo 8, versículo 22, Proverbio 8, versículo 22, dice: Adonai me creó en el principio de sus creaciones, antes que a todas sus obras. ¿Respecto a qué está hablando? Respecto a la sabiduría. Sabemos que la sabiduría tiene que ver con la misma Torá, porque es la palabra del Eterno que fue dada a su pueblo con el fin de que fuera un pueblo diferente a las demás naciones. Es decir, por eso, incluso en el libro de Devarim nos cita de que las naciones se sorprenderán al decir qué pueblo hay en la tierra que tiene este Elohim tan poderoso, tan maravilloso, y qué leyes que ellos tienen. Es decir, una admiración por la sabiduría diferente a la sabiduría del mundo mismo. Asimismo, tenemos que en el Salmo 90, 2, 3, habla de el arrepentimiento. Salmo 90, versículos 2 y 3. Antes de que los montes fueran engendrados, antes de que concibieras la tierra, antes de que establecieras el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Elohim. ¿Qué cosa? ¿Por qué eres Elohim? Porque haces volver al hombre hasta la humillación y dices: arrepiéntanse, hombres. Entonces, quiere decir que antes de que todo fuera hecho, ya el Todopoderoso había, como dice, concedido también el arrepentimiento para los hombres. Por eso es que también es una de las cosas creadas antes de que el mundo mismo. El paraíso, de acuerdo a Génesis capítulo 2:8, y desde el principio Adonai Elohim plantó un huerto en Edén y puso allí a Adán, a quien había formado. Dice, y desde el principio plantó. Lo que se llama como el lago de fuego o el infierno, como le dicen, de acuerdo a Isaías 30:33, dice la palabra: y sucederá que por todos sus hechos la vara de opresión que Adonai
descargue sobre ella, serán al son de panderos y arpas, y él peleará contra ella en violenta batalla. 33. ¿Por qué? Prepara su provisión desde antes de los días. Sí, la había preparado para dar consejo y profundizó y amplió su morada. Mucha madera y fuego. El aliento de Adonai será como torrente de azufre que arda allí, es decir, el Gehinnom. También tenemos el trono de su hermosura, el trono del esplendor. Salmo 93, versículo 2. Salmo 93, versículo 2. Desde el principio tu trono es firme, tú eres desde la eternidad. También tenemos el templo, de acuerdo a Jeremías capítulo 17, versículo 12. Jeremías 17, 12. El trono de su esplendor, sublime desde el principio, desde el lugar de nuestro santuario, es decir, el templo de nuestro santuario. Asimismo, el nombre mismo de Mashiach, Salmo 82, versículo 72, dice así, Salmo 72, versículo 17. Salmo 72, versículo 17. El nombre de Mashiach. Salmo 72, versículo 17. Para siempre será su nombre, porque su nombre es antes del sol, y serán benditas en él todas las naciones, y todo lo exaltarán. Acuérdate que aquí está el nombre de Mashiach, porque esta lectura, como se lee dentro del texto original, Lifnei Shemesh Yinom Shemo, ahí hay una letra Nun, algo que ya en Parashá pasada lo explicamos respecto al nombre de Mashiach, ¿sí? Entonces, él es el Nun. Por eso es que el nombre está escondido dentro de este salmo. El propósito de la creación del mundo es, ¿qué cosa? Que hagamos una morada para Adonai a través de la Torá y de sus mandamientos. El Aleph Tav, porque dice en el principio, Bereshit bara Elohim Aleph Tav, de acuerdo al texto. Incluso nosotros aquí tenemos la Torá, ¿no? Ahí está para que los que sean curiosos puedan abrirla. Si acaso nunca han visto una letra hebrea, ahí vean. Y si quieren conocer letras griegas, ahí también vean. Aquí tenemos textos. Ahí está. Ya tienen hasta telaraña con esos textos, de los que las han usado. Entonces, ahí está una Aleph Tav. No la puedo sacar porque está puesta como apoyo de nuestro medio electrónico, nuestro medio audiovisual. Entonces dice que ahí hay una Aleph Tav que no traduce, ¿sí? No traduce. Y esa Aleph Tav se encuentra en muchas partes, en muchas porciones de la Torá. Y entendemos que esa Aleph Tav quiere decir el pacto de la cabeza en el paleo hebreo. La Torá pone asimismo los límites necesarios para el bien del hombre y la naturaleza. Marca dónde está la diferencia entre lo permitido y lo prohibido. La Torá es el plan del eterno por medio del cual el mundo fue creado. La Torá está dentro de un contexto en que tiene que tener un pueblo que es Israel y que es el hijo primogénito del Eterno, de acuerdo a Éxodo 4:23, Oseas 11:1, y un Mashiach, un ungido, que es la Torá manifestada como hombre, de acuerdo a Juan 1:14, y es el que reúne en sí a todo Israel, que es el que tiene que reunir en sí a todo Israel, de acuerdo a Mateo 2:15 y Juan 12:32. De acuerdo a esto, entonces vemos que el Todopoderoso dice que Él creó desde el principio y que la tierra en el versículo 2 era un caos y una vacuidad.
y por lo tanto había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo, y el Rúa de Elohim incubaba sobre la superficie de las aguas. Estoy leyendo el versículo 2 de Génesis capítulo 1. Entonces vemos qué cosa, que la tierra no estaba ordenada, sino que había un caos respecto a esto, ¿sí? Y en Job 10:21 dice que antes de que me vaya y ya no vuelva a la tierra de tinieblas, de sombras de muerte, tierra desolada como profundo abismo, sombras de muerte, sin orden y sin tiempo, fría como tinieblas profundas. Podríamos decir que está haciéndose una alegoría, porque este capítulo 10 habla acerca de la queja de Job, ¿sí? Y está hablando de qué? De la muerte, de él, porque dice el 20 que breves son los días de su vida. Pero esto es, vuelta te digo, una alegoría, cierto, de lo que está ocurriendo en Génesis 1:2, que no tiene mucho, digamos, diferencia. Sí, no hay y nos da la idea de qué es lo que está pasando. Por eso, asimismo, vemos también el Salmo 36:9, Salmo 36:9. Salmo 36:9. Porque la fuente de la vida está contigo, y en tu luz veremos la luz. Guarda tu misericordia para los que están cercanos de ti, o para los que te conocen, y tu justicia para los de corazón limpio. ¿Por qué los llamo a esto? Porque vas a ver que delante, de acuerdo al versículo 4, va a haber las separaciones de todo. Y dice que aparece la luz, ¿sí? Porque hay una separación de que Elohim vio que la luz era buena, ¿sí? En el versículo 3 está creando esa luz, que la luz era buena y fue la luz. Ahora más adelante vas a ver en el versículo 14 respecto a los luminares, y hace una separación de día y de noche para señales, para estaciones, días y años, y que también tienen que servir como luminarias en la expansión de los cielos para iluminar la tierra y así. Acuérdate que la creación, los días de la creación, son asimismo alegorías de los tiempos del hombre, algo que también vimos en el estudio pasado, y lo han de tener apuntado ahí. El Eterno separa lo santo de lo profano. Él separó para sí a Israel el Shabbat, el diezmo y fruto para sí. Estamos viendo de que asimismo cuando hay esa separación de qué, de lo que él le llama tiempo y tiempo, y empieza lo que separa primero es qué cosa, la tarde de la mañana. No le dice la noche, sino que le dice la tarde. La tarde, Vayehi Ered, y fue la tarde, es decir, esa palabra Ered también quiere decir que hubo un caos, una mezcla, un desorden, es decir, hubo desorden. Y la mañana, que tiene de Boker, la palabra Boker, que se deriva del Bicoret, es decir, ordenado. Quiere decir que al que hace separación está separando ¿qué cosa? El desorden del orden. Y esto es importante porque el Todopoderoso sabemos que es un Elohim de orden. Él siempre quiere el orden. Los que son sus hijos viven en orden. Los que no son sus hijos nunca van a vivir en orden. Y es primordial para nosotros ese modo de vida que cada uno de nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque ¿qué se consigue con el orden en una situación caótica?
Una familia siempre se va o tiene que dirigirse mediante ¿qué? Mediante límites marcados entre sus condicionantes para poder permanecer y desarrollarse. Es decir, la familia está ministrada por ¿quién? Debe de estar. No familias contemporáneas, ¿no? Porque las familias contemporáneas las ministra la mujer, lamentablemente. Entonces, desde ahí hay un desorden. No puede haber futuro, como dice. Entonces, la cabeza tiene que ser siempre el orden, el hombre. ¿Por qué? Porque él establece el orden, a él le fue encomendado ese orden. Bajo principios, bajo lineamientos, bajo límites. Así sea, como dice, no sea un estudioso de Torah, pero de acuerdo al bien que tiene en su corazón, siempre va a querer ¿qué cosa? Que las cosas se hagan en la forma correcta. En su propio pensamiento también. No hay que alejarse de eso. Pero esto nace, por eso como les digo, desde el mismo tiempo de la creación misma. El profeta Jeremías, en el capítulo 4, (4:23), si ustedes pueden leer esto, desde el 22, tiene que ver acerca del lamento por la destrucción, un tiempo que se dio. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Dice: por cuanto mi pueblo es insensato y no me ha conocido, son hijos faltos de entendimiento y no sabios, son expertos en el mal, pero el bien no conocen. Fijé mi vista en la tierra y he aquí que era caos y vacuidad. Es la misma palabra que aparece en Bereshit 1:2. Y en los cielos, y no había en ellos su luz. Vi las montañas y he aquí que temblaban, todas las colinas se estremecían. Observé detenidamente y he aquí que no había hombre alguno, y todas las aves del cielo habían huido. Vi, y he aquí que el suelo fértil era árido como un desierto, y todas sus ciudades se encontraban devastadas delante de Adonai, y delante de su ardiente ira. Porque así dice Adonai Elohim: toda la tierra será una devastación, pero no provocaré una devastación total. Por esto se enlutará la tierra, y arriba se oscurecerá el cielo. Todo lo que yo he declarado y he determinado, de esto no me arrepentiré ni me retractaré. Y ahí tú sigues leyendo y a la final te quieres encuadrar en el tiempo presente. Entonces vemos de que este orden que está llamando en el versículo 4, que vio que la luz era buena y entonces hubo toda esa separación. ¿Qué hay la separación respecto a qué? Separación de luz y tinieblas, separación de aguas con aguas y separación de día y noche. Luz y tinieblas, el versículo 4 y el versículo 18 se repite. Aguas con aguas, los versículos 6 y 7. Y día con noche, versículo 14. Es importante que nosotros tenemos que asimismo saber que Elohim creó un mundo fantástico. ¿Para qué? Para que te inspires en él y lo uses para obras espirituales. Es bien importante. No para hacerlo, ciertamente, el objeto de vida de cada cual. Porque el mundo queda, pero uno solamente será lo que haya hecho en él. Siempre nosotros somos llamados ¿a qué? A dejar un legado.
a dejar, como dice una de las porciones del libro de Bereshit, respecto a que esta es la vida de quién, de Jacob. ¿Quién era la vida de Jacob? Dice José, Joseph. Es decir, que los hijos son los que van a hablar del padre, la continuación del padre. Lo que sigue contando del padre son los hijos de los hijos y de tus hijos hasta tus hijos, hasta la última generación que quede. Siempre será así. Es el legado, es la honra. Eso es lo que nos hace diferentes y nos debe de hacer diferentes de todos los demás. Pero nosotros tenemos que saber, asimismo, cuando hacen una separación, qué es lo que hay que separar. La Torá de Adonai es ¿qué cosa? Es perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma del hombre. Sin Torá el hombre no puede convertirse. Sin Torá el hombre no puede volverse de sus malos caminos. Aunque hay, dice, caminos que le parecen perfectos al hombre, pero al final los caminos que siguen son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque son caminos de oscuridad. ¿Por qué? Porque en ese camino no ha hecho una separación de la luz y de las tinieblas. Es decir, vive en un mundo gris. Está bien la luz y también está bien las tinieblas. Pero nosotros no somos llamados a vivir de esa manera. Nosotros tenemos que ser, o estamos llamados, para eso somos elegidos, somos escogidos de entre las naciones, para ser parte del pueblo escogido, injertados en el buen olivo. Y ese buen olivo, por eso dice, buen olivo, es decir, que hay un olivo que no es bueno. Por eso dice, caminos que le parecen buenos, es decir, no, pero si es el mismo olivo, el mismo color, el mismo sabor, pero no. En ese olivo no hay esa pureza. Acuérdate que así mismo, tú cuando vas a comprar aceite de oliva, hay dos categorías de aceite de oliva. Así es. ¿Cuál es el mejor? El extra virgen. No, el natural. No es el extra virgen el mejor. Hay alguno que dice aceite natural de oliva, ese es el mejor. El que vende procesado. ¿Por qué? Exacto. Porque ese extra ya ha sido, como dice, procesado nuevamente. Y entonces ya no tiene la esencia. Son iguales. ¿Sí ves? Entonces así mismo nosotros tenemos ¿qué cosa? Que chupar del buen olivo, que es la Torá, con la luz de la Torá, que es Yahshua HaMashiach, y hacer la distinción, hacer la separación de la luz y de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él ha llamado justamente a estas dos cosas a vivir una separación. Y por eso hay una tarde y hay una mañana. Como les dije, la tarde que trae, ¿qué es lo que me trae? El desorden, el caos. La mañana es el orden. Qué importante ese file que se les entregó de oraciones para que puedan, es algo simple, sencillo, porque en sí el original es mucho más, ¿sí? Es mucho más. Pero como para empezar, está bien, para que vayan familiarizándonos como es un tiempo de oración en la mañana que se lo hace. ¿No? Lo puedes encuadernar y lo puedes llevar en tu bolso, en tu cuaderno, donde sea, y si no lo haces en tu casa, puedes ir en el colectivo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si quieres te pones el velo y si no, porque acuérdate que la mujer tiene un velo natural, que es el cabello largo. Ahora si te cortaste el cabello, bueno, tendrás que ponerte velo. No es que hace calor, te cortas el cabello. Suéltate el cabello. Ese es tu velo natural. Entonces, tienes, ¿qué cosa? Que tenemos que aprender a eso, a hacer esa diferencia de separar el caos y el orden.
Mientras no tengamos en nuestro software, en nuestro corazón, los límites que a Él le agradan, ya hemos visto 3 ciclos y entonces ya sabemos cuál es el camino que tenemos que seguir. El Shema Israel es importantísimo. El agradecer es muy importantísimo. Amén. Porque la mañana yo tengo que despertarme agradeciendo. El modea mi lefaneja me leja y becayanse en el saltar y mis matiles en la raba en una teja. Eso tengo que saberlo. Porque estoy agradeciendo por la oportunidad que me está dando mi gran Rey de nuevamente ser parte de su creación, de poder sumar en su reino. Y eso es importante. Cada día tenemos que sumar. No estamos hechos para restar, sino para sumar. Porque restar es ¿qué cosa? Es dar un paso para atrás. Y nosotros, dice, no somos los que retrocedemos, sino somos los que vamos hacia adelante, los valientes, los esforzados, los que nos esforzamos cada día. Pero para poder esforzarnos, para poder ayudarnos en esa valentía del día a día, tenemos ¿qué cosa? Apoyarnos en nuestro propio ser, en nuestro propio yo. No, tengo una Torá en mi mano, que esa es la que me va a ayudar. Separado de mí, nada sois, nada podrán ser. Estamos advertidos. Entonces, por eso ves que esta situación de caos, y que justamente lo que en este tiempo estamos viviendo, algo que no podemos apartarnos. Sí, hay un caos allá en la Franja de Gaza, hay una situación caótica, hay un pueblo que tiene que entrar a poner el orden. Si el Eterno ha levantado, es cierto, ha levantado, porque acuérdate que estos enemigos, ellos no trabajan en tiempos cortos, ellos se mueven en tiempos largos. Y es más, por eso se dice de que Estados Unidos es el hipócrita más grande, porque prácticamente ellos mismos fueron los que financiaron lo que está pasando. Porque años atrás, 2, 3 años, ellos le entregaron, dicen, como 6.000 millones para supuestamente, claro, ahí está el problema. Ahí está el problema. Tú al león no lo puedes hacer vegetariano, al tigre no lo puedes hacer manso. Es su naturaleza. No es que lo cría desde chiquito y lo crío con leche y con granola. No. En un momento dado te va a devorar, porque es su naturaleza. Y se dice que todo este problema, incluso que cómo ellos pudieron así entrar de fácil, es porque dicen que, acuérdate que en el Estado de Israel conviven cristianos, judíos, árabes y drusos. ¿Sí? En donde sí, todos pueden ejercer libremente su creencia en cumplimiento de, como dice Apocalipsis, que tiene que ser entregado el patio a los gentiles y que tiene que ser hollado. Entonces vemos de que el corazón, como dice, el corazón del judío está cimentado ¿en qué? En la bondad, en la justicia, porque eso es lo que enseña la Torá. El verdadero, como dijo Yahshua, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño en su corazón. Amén. Quien vive, o sea, su cimiento es la verdad y la justicia, es la bondad y la misericordia, es la mano dadivosa, la mano abierta. Y entonces ellos han permitido o han abierto para que también ahí convivan gente con creencias diferentes. Y son ellos mismos, dice, que han mandado las informaciones. A quienes ha dado de comer, los han vendido. Con vuelta te digo, esto es así de sencillo. A la pantera no la vas a hacer vegetariana. Así es. Si me entiendes. Amén. Y esa es su naturaleza.
Entonces eso les enseñan desde el más chico que Gabrielito, desde los 3, les enseñan el odio gratuito y la recompensa de las vírgenes en el paraíso. Entonces ellos ya nacen con ese software, ellos se crían con ese software y con ese odio. ¿Por qué? Porque acá hay cambio. La confesión de fe, ¿cuál es? Así es. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Y el segundo mandamiento es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende todo. Depende todo lo que tú creas. Si no hay eso, ¿por dónde caminas? Y entonces eso tiene que nosotros, tenemos que también ciertamente depurarnos el software de nuestro corazón. Porque lamentablemente dentro de nuestra congregación todavía hay asperezas. Yo veo que a la hermana Magdalena la abrazan, pero a la hermana Yanet no la quieren abrazar. Yo voy a decir que no. Quiere decir que aquí todavía hay esa aspereza. Y eso es necesario, es necesario. Yo escuchaba a un, no digo el nombre, al médico, al Roe médico, ustedes lo conocen, Palacio, respecto cuando interpreta: todo lo que ates aquí será atado arriba, todo lo que desates aquí desatarás arriba. Entonces él dice, como médico, ha visto de qué, de que las personas cuando tienen esos oídos gratuitos sufren enfermedades, y la enfermedad que sufre la una la sufre el otro, porque se están atando dentro de ese oído. ¿Sí? No hablamos de generacional, estoy hablando del horizontal. No estoy hablando de un vertical también traes, pero aquí es el horizontal, el que yo te veo a ti. Y yo puedo sufrir una enfermedad, y esa enfermedad me ata, porque estamos atados en ese resentimiento, en esa aspereza, en no haber perdonado de corazón. Entonces la enfermedad que me ocurre, te ocurre a ti. A menos de que yo sí desate, entonces a ti te pasará. Él lo dice como médico por experiencia. Y eso yo sí le creo. Porque acuérdate que el proverbio dice que el enojo, la ira, la envidia es carcoma. ¿Para qué? Para los huesos. Y los huesos, acuérdate que en los huesos, ¿qué se cuaja? La sangre. Y necesita sangre para poder vivir. Y tu sangre necesita de glóbulos rojos. Y esos glóbulos se alimentan ¿de qué? De células oxigenadas. Y el problema es la falta de oxígeno en tus células que producen enfermedad. La falta del oxígeno, de ese ¿qué cosa? De ese oxígeno que te da el espíritu. Porque el espíritu ¿qué cosa es? Es un viento. Es un oxígeno. Entonces ese espíritu tiene que estar en mis células, oxigenadas, porque si ese espíritu no está en mis células, mañana esas células poco a poco irán muriendo. Entonces es importante, literal y espiritual, estos asuntos. Por eso vemos de que la situación, el desorden nos lleva a la oscuridad. Es decir, no hay prosperidad, no hay beneficio. Bendice. De mañana tú te levantas, haces tu oración, pero también dice ¿qué cosa? El agradecimiento. El agradecimiento no es solamente para ti, el agradecimiento es una bendición. Y esa bendición es como que tú te levantas y digas, bueno, yo bendeciré a los que te bendijeran. Es un regalo gratuito, que tú no tienes que ir como dice, es que tengo que ir a Israel, o que tengo que cruzar el mar. No, yo bendeciré a los que te bendigan.
¿Y con qué vas a bendecir? Con tu boca. Bendice a Israel todos los días de tu vida, para que se cumpla. Él te bendiga a ti también. Y la Torá nos enseñó, ¿se acuerdan en Devarim? Que primero hay que bendecir a Israel y después tú te bendices. Aparece que a veces yo me bendigo, no, a mi Roe lo voy a bendecir primero. Al revés. Y a Israel, ay, me olvidé. Bueno, es que lo importante es mi Roe. Es que yo quiero que mi Roe esté bueno, saludable. No, tú tienes que empezar a bendecir a Israel. Para que esa bendición que cae, como dice, acuérdate de la mujer sirofenicia. ¿Qué le dijo a Yahshua? Aún yo, los perros comen las que Ah. caen de la mesa. Para ustedes no es este pan. O sea, para ustedes no es esta bendición, Sino para los hijos. sino para los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Como dijimos, de acuerdo ¿cómo es? A Éxodo, ¿sí? A Éxodo 4:22 y Oseas 11:1. ¿Quiénes son los hijos? Y dice entonces sí, pero también los que están velando a la mesa de sus amos, también cogen de esa migaja. Es decir, una humildad, que no importa, que yo espero de esa migaja y me es suficiente. No quiero toda la bendición, pero lo que tú me des me contenta, me hace sentir bien. No necesito tener todo para estar bien, para sentirme bendecido. Acuérdate que Shaul dijo que estemos agradecidos con lo que tengamos, porque mientras tengamos abrigo y sustento, estamos bien. Es decir, el abrigo y el sustento que tenemos. Así no me gusta el abrigo, es que aquí hace calor. Así haga calor, pero tengo ese abrigo. Pero no es que solamente como pollo los días domingos, no importa. Pero tienes el sustento y tengo que estar agradecido. Y por eso tengo que agradecer todos los días de mi vida. Pero asimismo tengo ¿qué cosa? Que ser agradecido ¿con quién? Con mis hermanos. Bendícelos todos los días a cada uno. No te digo que, ay, Elenita, dale salud, dale ojos verdes, dale. Ya el Padre sabe que todo eso necesita. Pero tú lo que puedes decir, Padre, bendíceme la Elenita. Nada más. No te vayas como la carreta, porque después te olvidas de mí, ¿no? Te vas a olvidar de mí. Y al otro día, ay, me olvidé de mi amor, es cierto. Entonces empieza a bendecir a la familia de la fe todos los días. Bendice, así. Y de ahí empieza a bendecir a tus amigos, bendice a tus conocidos, bendice a tu familia, a tu sangre. Pero bendice, que tu boca proclame, declare bendición. Porque dice aquí el Todopoderoso, que dice, y dijo él, y así fue. ¿Así no es? Sí. Así dice, ¿no? Y dijo él, y así fue. Y dijo, y fue bueno. Entonces, así mismo, la creación también es lo que tú creas todos los días. Empieza a crear bendición. ¿A través de qué? De palabras de agradecimiento, a palabras de parabienes. El resto ya sabe que Mariusi necesita un automóvil, sí, uno más grande, digo, una Chevy Van. Sí, ya lo sé, el Eterno lo sabe, pero yo lo que tengo que hacer es pedir, bendícela Mariusi. Que yo sé que Víctor Hugo, ya los vacunadores andan atrás, también ya lo sabe. Bendícelo, nada más. No te vayas y no te explayes en tanto. Pero eso no te quita la otra parte de la oración. Esto nomás es el agradecimiento. Cuando vayas a la oración en lo secreto, porque el agradecimiento tú lo puedes hacer, por vuelta te digo, si vas en el colectivo, no tampoco vas a quedar que te escuche el chofer, pues no. Pero mientras vas ahí, en vez de ir pensando preocupado que llegas tarde, o que no llega, o que esto, o que se encuentra, anda bendiciendo. ¿Sí o no?
Bendice al chofer que va ahí también, porque también se merece. A los que van al lado tuyo también bendícelos. ¿Por qué? Porque ¿quién gana en una bendición? No mismo. Bajo el principio de yo bendeciré a los que te bendigan. Y no, lógicamente también sí, yo ya bendije a Israel. Pero como esto es un efecto, como dice, boomerang, ¿ven? Entonces, atención, oxigenas más tus células del espíritu. Bendice a las autoridades. ¿No te gusta? Bendícela. Porque de acuerdo a Pedro, ¿qué dice? ¿No? Que hay que orar por las autoridades que fueron puestas. No te gusta, pero tengo que bendecirlas. Tengo que bendecirlas. Porque de una u otra manera, en algún momento dependeré también de una decisión que se fragua arriba. Entonces, eso es importante. Irnos desarrollando en esas condicionantes para poder permanecer como parte de la familia del Todopoderoso. Tenemos que ir trabajando, diferenciando, separando. Y acuérdate que ciertamente cuando Él separa, como dijimos, la palabra separación, badal, separar, excluir, diferenciar, pero se utiliza ¿para qué? Para áreas de la creación, o sea, de todo lo creado. Pero para separar, como este día es diferente, este día es separado también, pero es separado ¿para quién? Para ti, para mí, es para Él, es otro tipo, es decir, la palabra Kadash, apartarse para Él, consagrarse para Él, que es lo que va a ocurrir en el capítulo 2, versículo 3, ¿sí? Donde dice ¿qué cosa? Por tanto Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de todas sus obras que Elohim había creado. ¿Para qué? Para que existiera. Acuérdate que la palabra, de acuerdo al versículo 2, y dice fue en el sexto día que Elohim terminó sus obras que había hecho y reposó en el séptimo día de todas las obras que había hecho. Es decir, cesó completamente. Y cuando termina, dice sexto día, Elohim, ¿qué cosa? Terminó. La palabra, acuérdate que es Kadá. ¿Qué cosa? Que se pronuncia, pero no se escribe igual que novia. Es decir, que en el sexto día, él terminó de formar su novia. ¿Sí? Y si hemos dicho de que si en el versículo 31 hasta el 2.1, cada 6 letras se va a formar la palabra Israel. Es decir, que la novia es Israel. Ya eso lo dijimos en estudios pasados. Siempre tienen que tener presente. Para cuando ustedes nos ponen a que no. Pero lamentablemente, claro, esto necesita también un afinamiento más del manejo de las escrituras de parte tuya. ¿Sí? Pero aquí está. Acuérdate que el pacto primero es un texto encriptado. ¿No? Encriptado. Y la Brit Hadashah ya es la revelación del pacto primero. Siempre tenemos que tener presente de que nosotros no tenemos que decir, que cómo es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Quítate de tu boca esas palabras y corrige cuando tú escuches eso. Claro, no lo vas a hacer de una forma agresiva, ¿no? Sino haciéndole entender por qué. Porque no es nuevo, ¿sí? Y por qué no es pacto. ¿Sí? Porque no es testamento. Perdón, porque no es testamento, sí, la palabra. Porque el testamento es el que ya murió. El que ya muere es el que deja testamento. Pero como dices, ¿quién vive? Yahshua. Entonces, no, ¿por qué tiene que haber un testamento aquí? Si él vive. Entonces, tienen importancia todos los días
de la semana, la misma importancia, no, porque sabemos que este es el día más importante para todo el creyente, para todo el que es parte de su pueblo, para el que ha dejado las cosas atrás, para el que se ha separado de las tinieblas, para el que vive en la luz del Todopoderoso, es decir, en Yahshua Mashiach. Este es el día más importante, el día del deleite, porque acuérdate que este es ¿qué cosa? Es el templo en el tiempo, ¿sí? Es un templo en el tiempo, es decir, en este día. Y que podemos acceder a su presencia misma. Como dijimos, ejemplo de una embajada. Es la misma parte de Tierra Santa, porque es consagrado. Pero eso es en el corazón que tiene que estar de cada cual de uno de nosotros. De creerlo, sí. Estoy en tierra sagrada, estoy en el templo, estoy probando lo que sería estar en el templo. No necesito ver personalmente, ay, es que ahí lo vi a Baruch Kahane ministrando, qué chévere. No, es que acá lo veo a mi Roy. No, es lo que tú crees, la convicción. ¿Sí? Por eso, como dicen en Israel, el ejército tiene ese cántico, como dice, quien tiene fe nunca teme. ¿No? ¿Por qué? Porque nos ha sido dado el mandamiento de vivir siempre alegres. Hay un cántico que los cantan en el ejército. Mira que ellos, por decir, nacen o ya vienen con ese software de la convicción de que tienen que defender su tierra. Han llamado, sí, pero ellos no han ido por obligación, ellos han ido por amor. Porque por ahí, como me dicen que también la Mujer Maravilla, yo no la he visto. Lo que sí vi es a una modelo, muy bonita. ¿Ah? Una modelo, ahí en el frente, imagínate. O sea, no le interesa, ¿qué? La belleza no le interesa es lo suyo, su herencia, su fe. Eso es lo que le interesa. Y aquí no, pues no. Mejor invítame a un shopping, a un mall más rápido, allá sí me invito. ¿Sí ves? Sí. No, allá es diferente, por eso que dice, por eso es que la escritura misma. Ustedes son un pueblo diferente. Si viven en desorden, si viven fuera, pero hay un remanente. Pero en el momento, como dice, mira, porque hasta políticamente se unieron al primer ministro, ¿no? Porque él estaba dividido. Pero por este asunto dejaron la diferencia y se unieron. Porque la causa es la misma. Y entonces todo va para adelante. Tú estarás aquí con miedo, con incertidumbre. Ellos allá están hasta cantando. Están felices. Porque tienen esa misma voz, tienen ese mandamiento. Ellos no ya. Y todos, ya te digo, mira, ahí hay bastantes videos ahí. No están en que. Ellos, como dije, ya, esto ya de una vez, ya como dice, queremos, como dice ya, que se acabe esto rápido para regresar a nuestra casa, a nuestros hijos y a celebrar Shabbat. Así es. Entonces, ¿cómo pudo hallar gracia o Gesed, Noah, ante los ojos del Todopoderoso para terminar en el 6? Porque ciertamente hay bastante cosas que ver, pero tiempo es el que no tenemos. Y entonces, dice el Salmo 103, versículo 103, Salmo 103, versículo 103, 10, 11. Salmo 103, Versículo 10, 11. Porque no ha hecho con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, ni nos ha retribuido según nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así se ha engrandecido la misericordia de Adonai sobre los que le temen. Ojo, sobre los que le temen. Dice
La justicia, la misericordia, la verdad y el arrepentimiento siempre tienen que ir en el corazón de un creyente, de un verdadero creyente. Noah dice en versículo 8 del capítulo 6, encontró ¿qué cosa? Misericordia, como tienes tú, bondad, Gesed, a los ojos de Adonai. 6:8. ¿No? Encontró. ¿Por qué? Porque dice que en versículo 5 que Adonai, viendo la maldad de los hombres que se habían multiplicado sobre la tierra y que toda la tendencia del pensamiento de su corazón era cada día hacia el mal. Es decir, los hombres solamente pensaban en el mal, es decir, una maldad que aumentaba. Si hoy solo dice que pensaba, no dice que hacía. Si lo pensaban, lógico, pues no. Lógico, sus actos eran resultado de sus pensamientos. Y dice qué cosa, que solo pensaban, o sea, aumentaban cada día ese pensamiento de maldad. Y entonces por eso dice qué cosa. Le pesó a Adonai el haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió qué cosa. Pero no un sentido de que, tengo la culpa de haberlo hecho. No, de que se separaron para el cual o motivo que los había hecho. Acuérdate que dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Hechos a su imagen. Por eso es importante saber su esencia, su carácter, qué es lo que él refleja para ser un hijo. Sí, entonces, lógico, él tenía que desatar, ¿qué cosa? Su justicia. La justicia y la misericordia. Si él es demasiado misericordioso, el hombre ¿qué hace generalmente? Se descarrila más en el pecado, ¿no? Como dice, si te doy la mano, te me quieres llevar hasta el hombro. Esa es la naturaleza del hombre, hombre sin Torah. Y en cambio, si le muestras justicia rigurosa, en cambio, ¿qué va a hacer? Va a vivir en el caos, ¿sí? En el caos, en el desorden. No le gusta, se revela más. Y hay un problema ciertamente también, que el hombre generalmente oprime a su semejante. Y retomando el asunto de la franja, si todo esto está aconteciendo, también es porque muchos están pensando que lo que le va a pasar a Israel, ¿no? Lo que le va a pasar, oye, pero no estás pensando que al otro lado, y eso lo sabemos, ¿no? Se ha difundido. El problema no es en sí con el pueblo, sino es con un grupo. Y ese grupo, ¿qué hace con la población? Los oprime, los aflige, los secuestran, los hacen de todo, los obligan. Porque ellos salen porque vamos a actuar. Pero ellos no, ustedes se quedan y los obligan. Sí, lógico, tomando lo que más quieren, sus hijos. Porque igual son personas que tengan un pensamiento diferente al tuyo y al mío, pero son personas hechas a la imagen y semejanza. Pero hay alguien que los está oprimiendo, y entonces es necesario levantar también a quien que ya me la tiene, dijo, para que de una vez elimine a este opresor. Siempre ha sido así el formato. Así ha sido el formato. El mismo pueblo, acuérdate, en Egipto, eran oprimidos. Acuérdate que dice el relato de Éxodo, ¿no? Le ponían más carga, le decían que eran ociosos. Tras que le sacaban el aire, todavía le decían que eran ociosos. Los oprimían. Y entonces tuvo que levantar uno de entre, ¿no? Uno que estaba, como dice, del lado opresor,
Claro, él no era de ahí nacido, ¿no? Sabemos. Para que él se levante y se dé cuenta. Es lo que pasa también, yo lo veo así. No lo veo, no, que ¿qué le va a pasar al pueblo? No, es que allá hay que sacar a esa gente que está siendo oprimida. Hay que hacer justicia. Porque merecen también vivir. Ellos no le niegan que puedan vivir en el shalom. Pero hay alguien que molesta, que odia en la vida, como decimos. Y es ahí, es en el norte, es en el sur. Son sediciosos, que no quieren, ellos no quieren por nada, nada, nada. Ellos lo que quieren es ¿qué cosa? Un estado de caos. Eso es lo que quieren, porque por eso mismo son calificados como terroristas. Terrorismo es el que no quiere ninguna tregua, sino que ellos, emancipación es lo que quieren. Y es un problema que también lo tenemos aquí, ¿sí? En menor, dijo, pero igual también hay aquí. También hay aquí. Y vas viendo en los diferentes países, porque hay gente infiltrada, porque hay tinieblas. Pero como dice, los buenos somos más. En un momento también se les va a acabar la cuerda. Pero lo que sí tenemos es que también trabajar en el espíritu, en las oraciones, rogar que el Todopoderoso desate al atado, que libere al cautivo, porque no es ahí. En el África también sucede lo mismo. También hay opresión ahí. En China. Todo. Corea del Norte. Corea del Norte. Todo. Venezuela. Cuba. Entonces, todo esto tiene que, ¿cómo se puede liberar todo esto? Solamente por la fuerza. Y en esa fuerza cuesta de lado y lado. Pero tiene que pasar, tiene que suceder para que la luz salga de la oscuridad y brille para los demás. Entonces ves que Noah encontró esa misericordia, porque ciertamente él, sí, no había una Torá escrita, pero había una Torá oral. Y sabían que podían vivir en la justicia. Y era el cumplimiento, como decimos, de los descendientes en el capítulo 5, donde se va fraguando lo escondido. Cuando la Torá empieza a contar una descendencia, una generación de Adán, de Set, Enoch, Cainán, Mijalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, hasta Noah. Noah, acuérdate que quiere decir alivio, Lamec, miserable, Matusalén, su muerte en vía, Enoch, consagrado, Jared, bajó, Mahalalel, el alabado de Elohim, Cainán, estado, Enoch, mortal, Set, puesto, Adán, el terrenal. Armando, el terrenal es puesto en un mortal estado, el alabado de Elohim bajó, que es un consagrado, y su muerte envía al miserable el pronto alivio. Eso es lo que tiene que hacer. El hombre está oprimido también. ¿Por qué? Porque la culebra había engañado a la mujer y entró, ¿qué cosa? La opresión también. No te lo manifiesta, pero de acuerdo a lo que dice la maldad del hombre en el capítulo 6, entonces quiere decir de qué. Pues dice, pensamientos de maldad que aumentaban cada día. Y tenía que ver qué cosa, aplicar la justicia por un diluvio. Había que limpiar, había que purificar. Entonces así mismo es lo que está pasando. Habrá que purificar esa tierra, porque acuérdate que toda esa tierra es herencia de Israel. Así es. Está prestada nada más. Y un momento tendrá que tomar posesión de todo. Recuperar su propiedad. Recuperar, así es. Para que pueda venir Mashiach. Sí. Para que pueda regresar Mashiach. Solo entender. Pero acuérdate que tienen que estar las 12 tribus. Amén. Ese es el requisito. Yo siempre lo veo así. Ya están las 12. Supuestamente falta, no. Eso no dice Palacio, ya no es el fin del mundo. Supuestamente dice que No falta. sé. No sé, ustedes oyen, Michael no dijo. oyen a Roberto, oyen a Víctor Hugo, bueno, eso habla mismo. bien, lo que pasa es Que el Todopoderoso nos bendiga y sigamos estudiando y esforzándonos en el estudio de la palabra. Shabbat Shalom. Shabbat